La batalla de las Termópilas fue un enfrentamiento que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica, un conflicto bélico que se desarrolló entre el 480 y el 478 a.C., en el que el rey persa Jerjes I, soberano del poderoso imperio aqueménida, trató de conquistar Grecia, invadiendo sus territorios con su poderoso ejército, dispuesto a ampliar sus dominios lo máximo posible, como ya había intentado hacer su padre, Darío I, durante la Primera Guerra Médica, que tuvo lugar entre el 492 y el 490 a.C., y donde había sufrido una aplastante derrota a manos de los griegos en la batalla de Maratón, donde perdió alrededor de 5.000 soldados, obligando a las fuerzas persas a retirarse y suponiendo una gran humillación para Darío I. Después de que el soberano persa sucumbiera a una fulminante enfermedad en el 486 a.C., su hijo Jerjes I, que deseaba con todo su ser vengar la derrota sufrida por las tropas del imperio, fue ascendido al trono ese mismo año, y tras pasar sus primeros años reprimiendo diversas revueltas en Egipto y Babilonia, en cuanto pudo, empezó a preparar una nueva invasión a los territorios griegos, con el objetivo de alzarse victorioso allí donde su padre había fracasado, y someter a los griegos a sangre y fuego, ampliando sus dominios a lo largo de la península de los Balcanes, aunque no contó con la férrea resistencia que encontró a manos de los griegos, que estaban dispuestos a defender su libertad y su independencia a cualquier precio. Inicialmente, Jerjes optó por la vía de la diplomacia, enviando emisarios a las diferentes ciudades-estado griegas en el 841 a.C., con la misión de exigirles a éstas un presente de agua y tierra, como símbolo de su rendición, dándoles así la oportunidad de evitar el enfrentamiento si juraban sumisión y lealtad. Oportunidad que la mayor parte de las ciudades-estado aceptaron a regañadientes, temerosos del poder militar del imperio aqueménida. No así Atenas, que juzgó y ejecutó a los emisarios persas, ni Esparta, cuyo rey, Leónidas I, los mandó arrojar a un pozo sin siquiera darles la oportunidad de expresar sus condiciones. Cuando la muerte de sus emisarios llegó a oídos de Jerjes, éste consideró esto como una gran ofensa y una declaración de guerra en toda regla. Las tropas persas, integradas por unos 250.000 hombres y liderados por el mismísimo Jerjes, cruzaron el estrecho de los Dardanelos utilizando dos puentes flotantes que habían construido uniendo multitud de barcas entre sí, sobre el que las tropas persas cruzaron hasta los territorios griegos, ocupando Tracia y Macedonia e invadiendo la Grecia continental por el norte. Pero para ser capaces de entrar en el país de los griegos, debían atravesar forzosamente el desfiladero de las Termópilas que, muy diferente a como luce en la actualidad, en el siglo V a.C., este desfiladero consistía en un paso de unos 100 metros de ancho, comprendido entre las laderas de las montañas y un acantilado con caída prácticamente recta que llevaba directamente al mar Egeo. Aquel estrecho desfiladero fue el elegido por los defensores griegos para establecer su ejército, encabezado por el rey Leónidas y sus 300 espartanos, acompañados por unos 5.000 soldados más, provenientes de otras ciudades-estado de la Grecia continental, como Tebas, Micenas, Tespia, Tegea y muchas otras más. Por lo que los defensores griegos se prepararon para detener el paso de las fuerzas invasoras en aquel estratégico lugar, conscientes de que sus estrechas dimensiones anulaban la diferencia numérica e impedía que fueran rebasados por los flancos, obligando a sus enemigos a atacar de frente, sin posibilidades de rodearles para atacarles por la espalda. Aquel emplazamiento era el lugar perfecto para resistir las brutales acometidas de los persas, a la vez que la flota griega, formada principalmente por atenienses dirigidos por el general Termístocles, bloqueaba el paso del estrecho de Artemisio para evitar que las tropas persas desembarcaran al sur de las Termópilas, convirtiendo así aquel escarpado desfiladero en el único paso visible desde el que Jerjes podía iniciar su ansiada invasión. Finalmente, ambos ejércitos se vieron las caras en septiembre del 480 a.C.
Tras llegar a las Termópilas y situar a su inmenso ejército frente a los escasos griegos, que esperaban impasibles el ataque de los persas, Jerjes envió a diversos emisarios para tratar de convencer a Leónidas de que se rindiera ante el evidente poderío militar del imperio aqueménida, y tratando de hacerle comprender que toda resistencia sería inútil. Pero el rey espartano rechazó cada una de las ofertas que le hicieron los persas, dispuesto a luchar con todas sus fuerzas por defender su patria de los invasores. Después de 4 días de negociaciones y retrasos, y ante las continuas negativas del rey Leónidas, Jerjes optó por atacar, dando inicio al brutal enfrentamiento y lanzando una oleada de soldados tras otra que chocaron contra los escudos griegos continuamente, incapaces de romper las defensas de estos, que masacraron a sus enemigos a medida que se acercaban a ellos, pues estos combatían uno al lado del otro en formación cerrada, haciendo uso de sus lanzas largas, que usaban con la mano derecha, mientras sostenían el escudo de bronce con la izquierda, mientras que los persas estaban equipados con escudos pequeños de mimbre y lanzas cortas, insuficientes para plantar cara a los griegos una vez anulada su superioridad numérica por el desfiladero de las Termópilas. Tras el fracaso inicial, el rey Jerjes, convencido de que éstos lograrían doblegar a sus adversarios de una vez por todas, envió a sus 10.000 inmortales a la batalla, un regimiento de élite perteneciente a la Guardia Real, para tratar de abrir una brecha en las defensas griegas. Pero éstos se mantuvieron firmes, rechazando también a la élite del ejército persa. Las tropas griegas, encabezadas por Leónidas y sus espartanos, lograron permanecer firmes en sus posiciones durante 2 días más, plantando cara con valentía a los invasores de Jerjes, hasta que fueron traicionados por un ciudadano griego llamado Efialtes, de Telasia, quien guió a los persas a través de varios senderos de pastores poco conocidos, gracias a los cuales pudieron situarse a retaguardia de los defensores griegos. Efiantes había accedido a ayudar a los persas a cambio de una cuantiosa recompensa, pero tras la derrota del ejército de Jerjes en la batalla de Salaminas, en la que los persas se enfrentaron a la flota aliada griega dirigida por el general Termístocles, al final no recibió nada a cambio de su traición, viéndose obligado a huir a Telasia con las manos vacías, después de que los griegos pusieran precio a su cabeza, para terminar muriendo asesinado poco tiempo después. Tras la traición de Efiantes y viéndose rodeado, Leónidas ordenó la retirada de sus aliados y se dispuso a resistir con sus 300 espartanos para darles tiempo a huir y así minimizar las pérdidas, contando además con unos 1000 hombres más que se negaron a abandonar el campo de batalla, dispuestos a plantar cara hasta las últimas consecuencias. Sin posibilidades de salir victoriosos y totalmente rodeados, los griegos que quedaron atrás finalmente fueron masacrados por una lluvia de flechas persas, de las que tan solo salieron vivos 2 soldados. La batalla de las Termópilas se cobró la vida de unos 4.000 griegos y más de 20.000 soldados persas. Las tropas de Jerjes lograron penetrar en los territorios griegos, ocupando diversas regiones y saqueando Atenas, pero la victoria persa no tardó en dar un vuelco, pues el sacrificio de Leónidas y el resto de defensores de las Termópilas había dado tiempo suficiente a los griegos para reunir a la denominada Liga Panhelénica, una poderosa coalición a la que se unieron casi todas las ciudades-estado griegas, formando un poderoso ejército con el que hicieron frente a la invasión de sus tierras. Venciendo a los persas en la batalla de Platea en el 479 a.C. y expulsando a los invasores definitivamente. Por su parte, Temístocles, el comandante de la flota griega, se retiró hacia el sur y se apostó en el agua del Golfo Sarónico, donde tuvo lugar la batalla de Salamina, durante la cual los griegos también vencieron a los persas. El sacrificio en las Termópilas de Leónidas y los 300 espartanos perduró en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días como un símbolo de la lucha por la defensa de la libertad. A día de hoy, en las Termópilas hay un monumento coronado por una estatua de bronce que representa al rey Leónidas I, con una leyenda bajo la estatua que dice: «Ven y tómalas». La frase con la que Leónidas rechazó todas las propuestas de Jerjes para que entregara sus armas y se rindiera ante él.
Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.